continuación, Candidatos Visibles 2019, Alcaldía de Pereira. Muy buenas noches. Comienza el gran debate. Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Gracias a la alianza entre RCN Radio, el canal Telecafé, el periódico El Diario, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, estamos originando este espacio informativo desde Expo Futuro, en la capital de Risaralda, para que este sea un ejercicio en el cual los ciudadanos conozcan los perfiles y las hojas de vida de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Sean todos bienvenidos. Antes de dar inicio a este gran debate, queremos agradecer a los representantes, a los directivos de cada uno de los medios, RCN Radio, el canal Telecafé, el periódico El Diario y el acompañamiento que ha tenido la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. También les queremos recordar que ustedes nos pueden seguir a partir de este momento a través de nuestra señal en vivo del canal Telecafé en los diferentes cableoperadores a nivel nacional. También a través de las frecuencias de RCN Radio en la ciudad de Pereira, son la 1020 AM cadena básica y la 1210 AM de La Cariñosa. Y también nos pueden seguir a través del Facebook Live de los medios asociados, es decir, Facebook Live del canal Telecafé, de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, el periódico El Diario y también a través de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. Muy bien, aquí en este recinto nos acompañan integrantes de la misión de observación electoral, al igual que representantes de los gremios. Señoras y señores, es momento de conocer las hojas de vida de los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Carlos Alberto Botero, edad 50 años, profesión, médico y especialista en gerencia de servicios de salud, años de experiencia laboral y política, 27 años en cargos públicos. Partido político, Cambio Radical. Carolina Bustamante, edad 38 años, profesión, administradora de empresas, administradora de mercadeo y publicidad, especialista en alta gerencia y actualmente está culminando estudios de maestría en historia. Años de experiencia laboral y política, 18 años. 18 años de experiencia en el sector público. Partido político, Coalición Pereira nos une. Carlos Alfredo Croswell, edad 67 años, profesión, ingeniero civil. Años de experiencia laboral y política, 44 años en cargos públicos y ejercicio político. Partido político, Polo Democrático Alternativo. Alejandro García, edad 32 años, profesión, abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a magíster en Administración de Negocios. Años de experiencia laboral y política, 11 años. Partido político, Partido Alianza Verde, con apoyo de Compromiso Ciudadano. Jesús María Hernández, edad 56 años, profesión, ingeniero civil, magíster en Gestión de Desarrollo Regional, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Administración y Gerencia Institucional, años de experiencia laboral y política, 28 años de experiencia en el sector público. Partido político, independiente, avalado por firmas, líder del Grupo Ciudadano Pacto por Pereira. Adriana López, edad 51 años, profesión, profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales, años de experiencia laboral y política, 9 años en el sector público y 13 años en el sector privado. Partido político, Centro Democrático. Carlos Maya, edad 40 años, profesión, contador y administrador público, magíster en gobierno, políticas públicas y relaciones internacionales, años de experiencia laboral y política, 20 años, partido político, Partido Liberal. Mauricio Salazar, edad 46 años, profesión, abogado, especialista en administración, magíster en administración, especialista en marketing político, especialista en servicios públicos domiciliarios y especialista en gestión de ciudad y territorio. Tiene estudios de maestría en gobierno municipal, años de experiencia laboral y política, 26 años. Partido político, Grupo
significativo Ciudadanos Primero Pereira, con respaldo de ASI y Alianza Social Independiente MAIS. Y antes de comenzar Candidatos Visibles 2019, también es momento de presentar a mis colegas periodistas, quienes han sido las personas encargadas de elaborar las preguntas para los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Ellos son Olga Caro, directora del Sistema Informativo de Telecafé Noticias; Osvaldo Parra, director de Noticias de RCN Radio; y Oscar Osorio, jefe de redacción del periódico El Diario. Les recordamos a todos los asistentes que se encuentran en este momento en el auditorio de Expo Futuro, por favor, abstenerse de hacer aplausos o también símbolos de apoyo o de rechazo a las posturas que asuman los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Señoras y señores, es momento de presentarles a todos ustedes la metodología de este gran debate, que se compone de 5 puntos. El primero, pregunta general. Estas tendrán espacio para contrapreguntas de los periodistas y réplicas entre candidatos. Segundo, preguntas por temáticas. Estas han sido sorteadas mediante el sistema de balotas. Allí, durante 1 minuto 30 segundos, cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad de responder la pregunta. De ser necesario, habrá contrapregunta por parte de los periodistas. 15 segundos antes de finalizar, sonará una señal en la cual los candidatos deberán redondear su idea porque su tiempo va a finalizar. También tendremos preguntas dirigidas. Estas preguntas son personales y realizadas para cada candidato y pueden recibir contrapregunta por parte de los periodistas de esta gran alianza de medios. Cuarto, pregunta entre candidatos. Allí los aspirantes escogerán un contendor y en un tiempo de 30 segundos le realizarán una pregunta. Allí tendrán la oportunidad de responder los candidatos. Quinto, preguntas puntuales de sí o no. Y finalmente el espacio de intervención de cada candidato. Conocidas entonces las reglas de este debate, señoras y señores, comenzamos Candidatos Visibles 2019, Alcaldía de la ciudad de Pereira. Y vamos a comenzar entonces con el primer módulo de preguntas, la pregunta general, que todos los candidatos van a contestar en este momento. Recordemos, 1 minuto 30 segundos tendrán ustedes para responder esta pregunta. Se pueden tener réplicas durante esta primera ronda y, de ser necesario, también los colegas periodistas podrán hacer contrapreguntas. La pregunta general. En materia de movilidad, ¿le dará usted continuidad al proyecto de Megacable y qué planea para acabar con los odiosos trancones de la ciudad de Pereira? Comienza contestando en este momento el candidato Carlos Botero. Candidato, buenas noches. Su respuesta. Bueno, buenas noches. Agradecer la invitación. Esperamos que sea positivo el debate. El plan de movilidad tiene que tener un plan integral, planeado y planificado. No solamente es el plan de movilidad del año 2014 que se diseñó para hacer las vías de la ciudad. Eso es parte del tema de la movilidad. La movilidad comprende una serie de elementos adicionales. Por eso tenemos que continuar haciendo las vías que ese plan de movilidad dice. Por ejemplo, la continuación de la carrera primera, de la avenida Primera hacia el anillo de la 50. Pero además tenemos que trabajar revisando el POT de la ciudad, donde los parqueaderos son un problema y donde en el centro de Pereira no se pueden construir parqueaderos necesitando de la ciudad. Pero tenemos que trabajar el tema de la educación vial, que es fundamental para poder, como un componente adicional, que la gente aprenda a conducir en la ciudad y generando una movilidad mucho más adecuada. Uso de tecnologías para el control de esa movilidad y que la gente no haga lo que quiera con esa educación vial que estamos haciendo la tarea. Y un tema fundamental, la concertación con la empresa privada y con los comerciantes de la ciudad o con demás sectores de la economía, incluso con el sector educativo, para que todos los vehículos salgan a la misma hora. Cuando tuvimos el problema de la hormiga del pollo, la contingencia hubiera sido que el sector privado entrara de 6:30 a 7 de la mañana a 8 de la mañana y el sector público entrara de 8 en adelante. Eso ayudaría mucho. Y obviamente fomentar los medios alternativos de la movilidad del pueblo pereirano para que esa movilidad sea mucho mejor en nuestra ciudad. El turno ahora para la candidata Carolina Bustamante. Candidata, muy buenas noches. Su respuesta. Buenas noches a todos los pereiranos. Bueno, son 4 componentes fundamentales. Primero, ser muy creativos,
¿Por qué no? Flujos y contraflujos. Segundo, hacer unas intersecciones pequeñas y medianas, algunas rotondas, algunos puentes elevados, algunos subterráneos. Tercero y fundamental, la articulación del transporte masivo. La concesión, también podemos buscar concesiones nuevas para gestionar recursos y tener más líneas del megacable, que esa es prácticamente la pregunta puntual. Y cuarto, una eficiencia en los recursos y en el manejo que le están dando al Instituto de Tránsito. Cuarto, el transporte del tercer carril. Hoy puede ser muy importante manejar el tercer carril en horas pico, es fundamental para los pereiranos y la movilidad. Candidata, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Carlos Crosway. Candidato, buenas noches, su respuesta. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, a los amigos pereiranos que nos ven por este medio y nos escuchan por RCN de Radio. Lo primero, le voy a dar continuidad, de todas maneras es una obligación de carácter legal. La ciudad está comprometida con este proyecto de megacable, no lo compartimos en su momento, pero respetamos la ejecución del proyecto. Hay que buscar los recursos para la operación, porque es un sistema que no tiene cierre financiero y hasta el momento no ha estado incluido en el sistema integrado de transporte masivo. Eso es una carga, un pasivo que nos queda, que de una u otra manera va a alterar las finanzas del municipio. En lo adecuado en materia de movilidad, yo creo que voy a darle mucha énfasis en materia de los méritos de las personas que van a estar al frente de las instituciones que están definidas en la ley y en la organización municipal para tal fin. En el caso, por ejemplo, del Instituto de Movilidad, vamos a tener ingenieros con doctorado en materia de movilidad, transporte y seguridad vial, que hoy no hay uno solo en ese instituto. Muy grave. Lo segundo, desde el instituto, un programa de semaforización moderna, no solamente para vehículos, sino también para los peatones, porque no hay. En eso me comprometo con la ciudad, para darle solución a algunos puntos de gran conflicto que se pueden dar a través de una semaforización moderna. En el caso de la Secretaría de Infraestructura, darle una gran estructura administrativa y operativa, con personal idóneo. El personal que está a cargo de tan importante tarea en el municipio de Pereira, en general, todo el mundo está por medio de contrato de prestación. Candidato, muchas gracias, su tiempo ha finalizado. Recordemos que 15 segundos antes suena una señal para que usted redondee su idea y de este modo pues continuamos el desarrollo del debate. Candidato Alejandro García, buenas noches, su respuesta. Muy buenas noches. Con respecto al cable, claramente hay que terminarlo, sin embargo es de alguna manera no muy técnico indicar que vamos a hacer nuevas líneas sin, como dice Carlos Alfredo, entender el cierre financiero. Adicionalmente hay que entender algo, y es, en la ciudad de Pereira tenemos 170.000 vehículos y esto se han duplicado en los últimos 12 años. Por esta razón, además de que se requieren vías, tenemos que buscar con cultura ciudadana promover la movilidad sostenible. ¿Y esto con qué tiene relación? En primer lugar, que podamos tener senderos peatonales amplios donde la gente pueda seguir caminando en la ciudad. En segundo lugar, trabajar y continuar con más espacios para la movilidad en bicicleta, con biciparqueaderos y entre otros. Y por supuesto, el transporte público. En la pirámide del transporte es muy importante lo que tiene relación con el transporte humano, que es en bicicleta a pie, y en segundo lugar, el transporte público. Debemos integrar el transporte público, que usted pueda recorrer desde la Florida hasta Puerto Caldas la ciudad pagando un solo pasaje. También entender e incluir tarifas diferenciales del mismo. Necesitamos un transporte público seguro, eficiente, al servicio de la gente, que dé gusto utilizarlo. Candidato, permítame, porque en este momento tenemos contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra de RCN Radio. Candidato García, usted es el único que ha tratado hasta el momento el tema de la movilidad sostenible y el tema de la bicicleta. Lo que está planteado hasta el momento en la ciudad, unas ciclorrutas, unas ciclobandas para las bicicletas, ¿usted considera que están funcionando bien? ¿Va a continuar con estas? ¿Las va a mejorar? Hay que mejorarlo. Osvaldo, una de las apuestas nuestras es construir sobre lo construido. La ciudad está comenzando una apuesta. Por supuesto, hay retos y hay condiciones que se deben revisar técnicamente, pero sin lugar a dudas, Osvaldo, si una apuesta es la movilidad sostenible, debemos continuar sobre eso, haciendo los respectivos ajustes. No todos podemos montarnos en un vehículo particular, porque eso hace que no sea eficiente el uso de la vía. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para Jesús María Hernández. Candidato, muy buenas noches. Su respuesta. Muy buenas noches para todos. En el tema del cable aéreo, pues ya hay que continuarlo. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es
un ejercicio sobre la integración del transporte público, porque el cable solo no funciona, tiene que integrarse al transporte. Obviamente, y hay que mirar el tema financiero. Esta administración nos va a dejar la ciudad endeudada en más de 120.000 millones de pesos y la sola operación, administración y mantenimiento puede costar alrededor de 6-8 mil millones de pesos al año. Eso hay que revisarlo muy bien. En cuanto al tema de movilidad en general, pues nosotros tenemos un insumo importante que es el plan de movilidad y parqueaderos. Ahí hay identificadas 67 intersecciones críticas en la ciudad, pero solamente identificadas, no hay ni siquiera estudios ni diseños de fase 1. Lógicamente nos tocará llegar a intervenir. La idea es que dentro de nuestro plan Pereira 2040, dentro de la proyección de 20 años que le vamos a hacer a la ciudad, Dios mediante nuestra administración, pues vamos a tener en cuenta ese elemento para hacer una planificación adecuada. Aquí el tema también es de recursos. Intervenir una intersección puede costar alrededor de 15-20 mil millones de pesos, digamos por citar la entrada de Armenia en el caso del terminal. También vamos a pavimentar 500 cuadras urbanas, vamos a traer seguridad vial y vamos a pavimentar 100 kilómetros de vías rurales. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la candidata Adriana López. Candidata, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches pereiranos, qué gusto estar acá. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de calidad de vida, porque la movilidad es simplemente el tiempo que las personas duran desde su casa hasta su trabajo. También hablamos de movilidad, hablamos de competitividad, porque es el tiempo que se demora una empresa transportando la mercancía. Por eso la movilidad tiene que ponerle una parte prioritaria. Uno, obviamente vamos a hacer la integración del transporte público, pero yo no pienso Pereira como ciudad, sino que hay que pensarla como ciudad-región. Tenemos que pensar que hay que hacer una integración desde Santa Rosa, Dos Quebradas, Pereira y La Virginia. Tenemos muchas personas en Santa Rosa que trabajan en Pereira y lo están pidiendo. Por eso tenemos que pensar en movilidad metropolitana. Claro que hay que integrarlo con el megacable. No queremos elefantes blancos y obviamente hay que construir sobre lo construido. Los retos financieros son muy grandes, pero tenemos que integrar no solamente el megacable, sino de terminar de integrar las busetas naranjas, porque ningún ciudadano puede pagar más de 2.100 de pasaje desde su casa hasta su trabajo. Otra apuesta, cultura ciudadana y cultura vial. La tecnología al servicio también de la movilidad con semáforos inteligentes, pero modernizando el Instituto de Movilidad, que haya reacción inmediata, que haya sincronización de semáforos y por último, que sea Pereira caminable, y yo también le apuesto a las ciclorrutas y a la movilidad sostenible. El turno ahora es para el candidato Carlos Maya. Candidato, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches para todos los televidentes, los seguidores de esta noche, buenas noches para todos los pereiranos. Queremos que los pereiranos no pasen más tiempo en los trancones y por ello necesitamos hacer esfuerzos en materia de movilidad ciudadana. Nuestros esfuerzos serán conducidos para garantizar la terminación del cable y la puesta en funcionamiento y de hecho desde ya dimensionar la segunda construcción de la línea de cable para todos los pereiranos. Estamos dimensionando desde nuestro programa de gobierno las posibilidades, una alternativa a Dos Quebradas para dimensionar a Pereira como una ciudad-región, interrelacionarla con sus vecinos, por supuesto, pero también estamos dimensionando la posibilidad de construir otras líneas de cable como la del Parque Industrial o la del Poblado o inclusive la de Cuba. Adicionalmente, es importante solucionar algunos puntos críticos, algunos cabos viales en la ciudad de Pereira. Es necesario desde ya tomar cartas en el asunto sobre la glorieta de la estación de servicio de Corales. Para allí tenemos propuesto unos deprimidos y unos puentes elevados para garantizar la movilidad. Pero no es el único punto que tenemos que resolver. Tenemos que resolver más puntos de cabos viales en la ciudad de Pereira, como es la glorieta de Pinares, que para la solución al respecto estamos promoviendo la construcción de una alternativa vial entre Pinares y Álamos a la altura de La Julita. Es muy importante mejorar la movilidad de todos los pereiranos. Candidato, muchas gracias. El turno ahora y cerramos esta pregunta general con el candidato Mauricio Salazar. Candidato, buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todos los televidentes. Por supuesto que sí vamos a concluir esta línea de cable, hay que ponerla a funcionar bien para los pereiranos. Lo segundo es que Pereira tiene un plan maestro de movilidad. Allí se establecen 82 obras necesarias para mejorar precisamente la movilidad de la ciudad. Nosotros vamos a priorizar y vamos a ejecutar tantas como sea posible de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
En el tema de movilidad es importante incentivar, estimular el uso del transporte público. En el caso del transporte masivo, lo vamos a hacer más eficiente, lograremos la integración y además vamos a lograr que el transporte público en Pereira, el transporte masivo, sea más seguro y ambientalmente sea amigable. De otro lado, vamos a promover el transporte alternativo. Nosotros vamos a concluir las bandas que hacen falta para conectar toda la ciclorruta en la ciudad de Pereira. Así vamos a mejorar la movilidad en la ciudad. Candidato, muchas gracias. Cerramos entonces esta ronda de preguntas general. Pasamos ahora a la ronda de preguntas mediante el sistema de balota. Allí los candidatos tendrán la oportunidad de contestar las inquietudes de los periodistas sobre temas coyunturales de importancia de la ciudad de Pereira, en un máximo de 1 minuto 30 segundos. Igualmente, 15 segundos antes de finalizar, pues una señal estará indicando que deberá redondear su idea para finalizar ya su exposición, porque el micrófono será cerrado. Y esta segunda ronda comenzará contestando la candidata Carolina Bustamante a la pregunta formulada por parte de la directora del Sistema Informativo, Olga Caro. Aquí, en esta urna, tenemos unos números, los cuales contienen las preguntas que ya han sido previamente elaboradas por parte de los periodistas de esta gran alianza informativa. Vamos entonces a comenzar con la pregunta 18. Bueno, candidata, la pregunta 18 corresponde: la satisfacción en los servicios de salud viene disminuyendo, al igual que la cobertura en vacunación. ¿Qué propone para que los ciudadanos reciban un servicio de calidad y también que la prestación del servicio llegue a más parte o a más lugar de la población? Bueno, la educación y la salud son dos programas que me están preocupando bastante en la ciudad de Pereira. Hoy encontramos en las comunidades y en los corregimientos los puestos de salud cerrados. Hoy Caimalito, Puerto Caldas, diferentes corregimientos de la ciudad no tienen puestos de salud. Las unidades intermedias cerradas, como pasó por más de 2 años, estuvo cerrada la unidad intermedia de Kennedy. Y eso hace parte de una falta de administración, de invertir muy bien los recursos. Hoy necesitamos unos grupos interdisciplinarios que se van a conformar en las comunidades y sobre todo a fortalecer desde las mismas instituciones educativas. Vamos a fortalecer también los puestos de salud, vamos a fortalecer las unidades intermedias para poder descongestionar lo que está pasando hoy. Además, sumémosle la corrupción que hoy tenemos en todo el departamento de Risaralda. Hoy vemos con tristeza que está cerradas las unidades especiales y unas unidades intermedias que tienen el Hospital Universitario San Jorge. Con mucho dolor me duele ver que la ES Salud Pereira y la Secretaría de Salud Municipal ni siquiera trabajan articuladas, Olga, ni siquiera trabajan en equipo. Hoy se sienten muchos celos, egoísmos y tenemos en el presupuesto de salud solo 125.000 millones, de los cuales el 95% se van para el régimen subsidiado. No tenemos promoción ni prevención. Permítame, candidata Carolina, porque hay contrapregunta y la directora del Sistema Informativo, Olga Caro. 30 segundos para responder. Candidata, nos cuenta la situación y las dificultades, pero ¿cuál sería la primera acción que tomaría si llegase a ser alcaldesa? Administrar muy bien los recursos de salud, gestionar recursos y fortalecer los puestos de salud, las unidades intermedias, que es la competencia de un alcalde de Pereira. Muchas gracias, candidata. Seguimos entonces con el desarrollo de las preguntas por balota. La pregunta 14 la formula el periodista Osvaldo Parra a Carlos Croswell. Candidato Carlos Alfredo, ¿piensa usted darle una manito al Deportivo Pereira desde el punto de vista publicitario, como se ha hecho en el pasado, para fortalecer el equipo y lograr que por fin pueda llegar de pronto a la primera división del fútbol colombiano? Bueno, la ambición que tenemos todos los que queremos esta amada ciudad es que el Deportivo Pereira ingrese al torneo rentado de primera división. Ese es un viejo anhelo, y tener un gran equipo. Hay que buscar la manera también de que el juzgado resuelva el problema de intervención a través del actual agente liquidador. Es una tarea encomiable, necesaria. La Administración Municipal de Pereira interpuso unas acciones para buscar que la propiedad de la ficha, que fue propiedad del municipio de Pereira y cedida a través de unos mecanismos, pues vuelva a la propiedad del municipio. Pero en materia de lo que tiene que ver con recursos del municipio directamente para publicidad, es un tema
que yo creo que desde el punto de vista legal es bastante difícil, no hay mecanismos, no creo yo que exista un mecanismo legal que permita para eso, y por lo tanto lo que hay que buscar es que el municipio, a través de la gestión pública, con los diferentes gestores económicos que hacen parte de la gran estructura económica de la ciudad de Pereira en materia, por ejemplo, comercial, realmente se vinculen de lleno en la camiseta, que todas las empresas locales, como en las grandes ciudades, como se hace en Manizales, como se hace en Bogotá, como se hace en otros países del mundo, que todo el mundo tenga una parte de la publicidad allí. Yo creo que eso es una gestión que se hace desde lo público, y entraría yo en controversia porque en su momento me opuse a los grandes recursos que se sacaron de las empresas de servicios públicos domiciliarios para el otro equipo que estuvo aquí, que era las Águilas Doradas. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Alejandro García. La pregunta la formula el periodista Óscar Osorio. La pregunta 3. Candidato García, ¿cuál es su concepto sobre la operación del catastro en cabeza del área metropolitana Centro Occidente? ¿Le parece que esto es una buena medida o es un embeleco burocrático? Pues una importante medida en la medida, Óscar, que le da la posibilidad a la administración pública de gestionar con mucha más celeridad frente al IGAC, de gestionar los predios, de gestionar el predial, y de alguna manera le da a dar posibilidad también de aumentar o incrementar los recursos. Ahora bien, es una buena medida en la medida en que hayan personas técnicas, con méritos, con competencia, allí gerenciándolo, no que se vuelva un espacio donde la politiquería comience a mover o a generar acciones específicas sobre el tema de catastro, pero sin lugar a dudas, el catastro multipropósito que se espera traer acá a la área metropolitana es una posibilidad importante para la ciudad para seguir creciendo en esos 845.000 millones que anualmente más o menos son los recursos que gestiona la administración pública, y que sin lugar a dudas, para atender la inversión social en educación, en cultura, en una cantidad de apuestas que tenemos, se requiere que así sea. Como todo en la vida, las herramientas las podemos utilizar bien o mal dependiendo de cómo le hagamos los usos. La idea es, en la administración de Alejandro García, que hayan personas con méritos, con competencia, gestionando bien esta herramienta que ya lo tiene Medellín y que lo tiene otras ciudades del país que han avanzado en ello. Permítame, porque tenemos en este momento contrapregunta por parte del periodista Óscar Osorio. Candidato. ¿Usted sabe en este momento cuánto deben los pereiranos? ¿Cuánto le están debiendo por predial al municipio o no? Algo más de 200.000 millones de pesos. Son dos cosas distintas, Óscar. Una cosa es la recuperación de la cartera, que es muy importante y que es necesario y que es una gestión que debe hacer la Secretaría de Hacienda, y otra es la delegación que está solicitando el municipio para poder gestionar el catastro. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Hay un lote, en el lote construyen unas viviendas, digamos un edificio con 12 apartamentos, y puede pasar hasta 2 o 3 años para que cambie el uso del suelo y se pueda efectivamente hacer el cobro como debe ser. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la directora del Sistema Informativo de Telecafé Noticias, Olga Caro. La pregunta para el candidato Jesús María Hernández. La pregunta 22. Candidato, la tasa de homicidios ha venido disminuyendo, sin embargo, está por encima del promedio nacional y representa también la tasa más alta de muerte por causa no natural. Frente a este tema, y especialmente esto se está registrando en la población entre 15 y 24 años, ¿cuál sería su estrategia para hacer frente a esta problemática y que la tasa sea casi que nula o disminuya un poco más? Sí, es lamentable. Mientras en Armenia hubo 37 homicidios en el primer semestre y en Manizales 23, en Pereira hubo 71. Es bastante lamentable. Lógicamente, esto implica un esfuerzo grande y un cambio de mentalidad en el tema de la seguridad. Nosotros vamos a aprovechar todo el tema tecnológico para mejorar la seguridad en Pereira, a través de drones, aumentar el número de cámaras. La meta mía es que en mi administración debemos dejar 500 cámaras funcionando. Ahora hay 200 y creo que alrededor de 40 están apenas funcionando. Vamos a trabajar el software de reconocimiento facial, los botones de pánico, en fin, una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten, digamos, mejorar el tema de la seguridad. Pero esto no es posible si no articulamos a toda la estrategia de seguridad, tanto a la policía, lógicamente, le corresponde, como a la comunidad. Por ejemplo, en el caso específico de los cuadrantes, la estrategia de cuadrantes de la policía hay que vincular más a la comunidad. Es una estrategia muy buena, pero ha tenido su falencia en ese sentido.
Y en el tema de los jóvenes, pues lógicamente hay que trabajar un tema fuerte que es concientización, fortalecimiento de las familias y todo lo que tiene que ver con incentivos a la creación de nuevos espacios, como en el caso de las escuelas populares de arte y las escuelas populares del deporte, para que los jóvenes tengan, digamos, otras actividades que realizar. Muy amable candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el periodista Osvaldo Parra. Le formula la pregunta a la candidata Adriana López. La pregunta 25. Muy bien, la pregunta 25, candidata Adriana, sobre el índice de competitividad de ciudades, los componentes que requieren un mayor esfuerzo son sostenibilidad ambiental, la dinámica empresarial, la salud. ¿Qué iniciativa articulará para incrementar la tendencia de estos factores en nuestra ciudad de usted ser elegida alcalde? Osvaldo, o sea, tenemos que tener claro que el desarrollo económico de una ciudad tiene que ir de la mano del desarrollo social. Por eso es tan importante, primero, pensar en cuál va a ser la inversión real en lo social, porque una ciudad no puede ser competitiva, a pesar de que hablamos de sostenibilidad y el tema de movilidad y el tema de fortalecer el sector empresarial, no puede ser competitiva si la educación y la formación realmente no sea una de las prioridades de la ciudad. La única forma para que una ciudad sea competitiva es a través de la educación y de la formación. Generar que nuestros jóvenes de la media realmente se eduquen para el trabajo y articulando sobre todo el tema de la técnica y la tecnología, porque finalmente parte de eso es cómo vamos a resolver el ambiente de negocio de esta ciudad para que las empresas, con una tranquilidad jurídica, que no haya corrupción en esa alianza público-privada, que haya una articulación con la academia para que finalmente la ciudad pueda ser competitiva. Obviamente en el tema de sostenibilidad tiene que hacer una gran apuesta en materia de educación ciudadana, de convivencia ciudadana, pero las políticas salen desde el municipio. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad no solamente hablamos de que la movilidad sea eléctrica, sino también cómo vamos a manejar los residuos sólidos y cómo vamos a definir que el medio ambiente realmente nos hable. Candidata, muchas gracias. El turno ahora para el periodista Óscar Osorio, quien le pregunta al candidato Carlos Maya. La pregunta 27. Candidato Maya, según los datos de la personalidad de Pereira, en el último año la cifra de feminicidios supera los 5 casos. No obstante, y aunque en los últimos años se han emitido leyes que le dan más herramientas legales a las mujeres, estas no parecen suficientes. Usted como alcalde, más allá de la política pública, ¿qué acciones puntuales y concretas adelantará para enfrentar este fenómeno? Bueno, en materia de feminicidio debemos hacer varios esfuerzos desde la alcaldía de Pereira. Inicialmente, hacer el fortalecimiento institucional de las comisarías de familia, de las inspecciones de policía para poder atender la denuncia ciudadana y tener la capacidad de responder en tiempo real a todas esas denuncias. De hecho, la posibilidad de prevenir el delito y esta situación y esta dificultad que padecemos los pereiranos, en este caso en especial las mujeres, en la ciudad de Pereira. Adicionalmente, necesitamos avanzar también en materia de cultura ciudadana, en la tolerancia ciudadana. Es muy importante reconocer que todos los avances del gobierno no se pueden llevar a la realidad sin previa la cultura ciudadana. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante en términos de crear conciencia ciudadana, de crear cultura ciudadana para garantizar el cambio de estas circunstancias en la ciudad de Pereira. Y necesitamos incorporar un programa muy importante que hemos venido estructurando con nuestro equipo de trabajo, que es la Casa de Amparo a la Mujer. Una casa de paso, un hogar de paso que permita a las mujeres que tienen alguna dificultad desde su casa tener una posibilidad de hogar de paso, de residencia, cuando sufra alguna dificultad y con ello garantizar la atención de la alcaldía de Pereira con el personal adecuado, psicólogos, psiquiatras, expertos en la materia para garantizar las cosas de mejor manera. Muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Mauricio Salazar. La pregunta a la fórmula Olga Caro es la pregunta número 2. Candidato, ¿cuánto vale su campaña a la alcaldía de Pereira y quiénes están financiando esta campaña? Algo puntualmente ahí, ¿desde cuándo usted está haciendo el reporte de sus gastos a las cuentas claras del Consejo Nacional Electoral? Mi campaña máximo valdrá 600 millones de pesos.
tres fuentes de financiación. La primera, recursos de terceros aportantes. La segunda, recursos propios. La tercera, un crédito del Banco de Occidente vía reposición de votos por 150 millones de pesos. Y estamos reportando desde el mes de agosto. Candidato, muchas gracias. Vamos entonces con el turno para el periodista Osvaldo Parra. La pregunta para el candidato Carlos Botero. La pregunta 7. Candidato Botero, si bien se le prestó atención al colector Egollá, que constituía una alerta evidente para la ciudad, era un riesgo para la zona céntrica de la ciudad, hay otros sitios de alto riesgo como el talud del Carbonero, por ejemplo, que está amenazando la bocatoma del acueducto. ¿Qué conoce usted al respecto y qué se propone hacer sobre este tema puntual que es gravísimo para la ciudad? Bueno, la verdad es que la ciudad tiene que tener claridad de las zonas de riesgo, cuáles son mitigables y cuáles no son mitigables, y no le hemos puesto el suficiente cuidado al tema como tal. El tema de Egollá, si son solamente 3 o 4 cuadras, cuando el Egollá viene desde la Rebeca y obviamente presenta casi toda la ciudad, ¿por qué los otros sectores no se hicieron? Donde otras personas sí tienen la misma dificultad. Aquí lo que hace falta es planeación y planificación real de un modelo de gestión de riesgo mucho más adecuado y el control que debe tener la autoridad. Pero nosotros hemos visto que ha aumentado en 16% las invasiones en este periodo de gobierno y eso es gravísimo, porque ni siquiera hacen un control específico. ¿Qué haríamos nosotros? Contratar más policía. El pie de fuerza no solamente lo da la Policía Nacional, los gobiernos locales tienen la posibilidad de contratar un pie de fuerza también adicional para poder hacer un control de las invasiones en un momento determinado, que no creen más invasiones en este momento. Y eso, hacer un estudio claro y concienzudo en la ciudad de Pereira, donde los riesgos sean mitigables para empezar a hacer las obras que mitiguen esos riesgos y poder dar la atención respectiva a esas zonas. Y por otro lado también, obviamente, la búsqueda de la reubicación en una forma mucho más adecuada. No hemos visto una sola vivienda en estos últimos años de gobierno para poder hacer esa reubicación que requiere la gente que está en zonas de alto o riesgo no mitigable en la ciudad de Pereira. Candidato Carlos, permítame, porque hay contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Candidato Botero, usted habla de que se han aumentado en un 16% las invasiones. ¿Conoce usted exactamente el censo de invasiones que tenemos aquí en la ciudad? Efectivamente, hay una serie de sitios específicos donde ya están las invasiones detectadas y todos sabemos dónde están, pero como no hay un control específico, no hay una autoridad que esté controlando y que esté haciendo la tarea concienzudamente y todos los días de verificar que los terrenos donde se puedan hacer invasiones no estén siendo invadidos, y también cuando se les avisa no hacen el control específico y se conocen específicamente las zonas de la ciudad. Es a simple vista que todo el pueblo peruano está viendo no están haciendo las invasiones. Muy bien, señoras y señores, finalizamos esta ronda de preguntas a través del sistema de balota. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. En instantes continuamos con Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de Pereira. Regresamos. Son las 7 de la noche, 41 minutos. Continuamos con Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Recuerden que ustedes pueden seguir este debate a través de la señal en vivo del canal Telecafé y las frecuencias de RCN Radio en la ciudad de Pereira, 1020 AM Cadena Básica y 1210 AM La Cariñosa. Usted nos puede seguir también a través del Facebook Live de los medios aliados. Comenzamos la tercera ronda de preguntas. Las preguntas dirigidas. Allí los candidatos tendrán un tiempo máximo de respuesta de 1 minuto 30 segundos. De ser necesario, los periodistas podrán realizar contrapreguntas, las cuales deberán ser contestadas en un máximo de 30 segundos. Esta tercera ronda la comenzamos con la pregunta que formula la directora del Sistema Informativo de Telecafé Noticias, Olga Caro, al candidato Carlos Crosswhite. Candidato, a lo largo de su vida política, ¿tiene claro cuántos funcionarios ha acusado por casos de corrupción y cuántos de ellos efectivamente han sido destituidos o inhabilitados para ejercer cargos públicos? Bueno, mi labor política, lo que llevo, ha sido siempre como de los grupos alternativos y por tanto yo como concejal, como diputado, como ciudadano,
como presidente de la Asociación de Ingenieros, como persona del común y corriente, me he dado a la tarea de hacer control político, de luchar contra la corrupción. Y por lo tanto, considero que son muchas demandas de carácter penal, de carácter disciplinario, fiscal, acciones populares. Recuperé los 500 parqueaderos de Ciudad Victoria que la administración de Juan Manuel Arango Vélez los tenía listos para venderlos. Eso fue una gran tarea que realmente me quiere y merece un reconocimiento por parte de la ciudadanía, que está en deuda de darme esa voz de aplauso. Pero también decirle, en el tema, por ejemplo, del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, logramos hacer una tarea que al final sirvió para mostrarle a los risaraldenses que la agitación de la dirigencia política en Risaralda deja mucho que desear en su accionar político. Los controles que hemos ejercido con otros ciudadanos en materia contra los concejales de Pereira, y a la espera también de que la justicia actúe, porque realmente la justicia en Risaralda como en Colombia no actúa diligentemente, y por lo tanto muchas de las demandas que hemos interpuesto simplemente que se quedan durmiendo el sueño de los justos, o en muchas ocasiones, como en demandas de hace poco, se pretende por parte de la fiscalía precluirlo cuando el Tribunal Superior nos da la razón y genera de que no hay preclusión, rechazando los términos de la Fiscalía. Candidato, y contrapregunta por parte de la periodista Olga Caro. 30 segundos para su respuesta. Candidato, pero el número puntual, ¿son tantos que ha perdido la cuenta? Son muchos, porque esa es la tarea de control político. La gente reconoce en el ingeniero Carlos Alfredo Crossway un hombre de principios, un hombre en defensa de lo público. Y hoy, en esa tarea en la que estoy, quiero pasar al lado de Adá, a dirigir los destinos de la ciudad con la gran experiencia que he adquirido, con la transparencia, con el conocimiento de lo que realmente son los graves problemas de la sociedad, y porque siempre he estado de los lados de los oprimidos, de los lados golpeados por este modelo neoliberal que nos empobreció todo y que al final causó esta gran corrupción y esta gran crisis social. El turno ahora es para el candidato Alejandro García. La pregunta la formula el director de noticias de RCN Radio, Osvaldo Parra. Candidato García, usted ha hecho una campaña prácticamente sin publicidad. Sin embargo, a través de algunas vallas, usted está invitando a la gente a un diálogo a través de WhatsApp. ¿Cuál ha sido la respuesta de los pereiranos a este llamado que usted está haciendo? Osvaldo, un tema. Ha sido una sola valla que nos aportó una empresa pereirana que allí, viendo lo que estábamos haciendo, el trabajo con esperanza, con inspiración en la calle, nos dijo: yo lo acompaño, y lo que hicimos fue imprimir algo distinto. Justamente esta campaña se ha caracterizado por esto. En primer lugar, por tener una forma creativa de abordar las cosas. Si no teníamos miles de millones, si no tenemos mucho dinero para llenar esta ciudad de vallas, pues lo que hicimos fue: hagamos la política en la calle, porque a la gente se le mira a los ojos, no se le mira desde lo alto de la valla. Y cuando nos llega esta posibilidad, por supuesto, lo que hicimos fue: no vamos a repetir la zona común del rostro de Alejandro, y esto no va a competir con más de 200 vallas que hay en la ciudad. Fue allí cuando, de manera creativa, dijimos: pues invitémoslos a un diálogo para seguir conversando, porque las vallas, en una valla no se conoce una persona, porque una persona se conoce en la calle. Y pues por supuesto, muchos ciudadanos, además está muy bien ubicada este espacio, nos han escrito, nos piden el programa de gobierno. De esta manera podemos entablar un diálogo directo, como queremos que siga siendo una vez lleguemos a la administración, un diálogo franco, un diálogo honesto. Y bueno, nos piden el programa de gobierno, nos hacen consultas, preguntas puntuales, y por supuesto queremos que la ciudadanía cada vez haya un voto libre, consciente, informado. Por supuesto, ese es el voto más útil. Candidato Alejandro, hay contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Candidato, pero ¿esto es una estrategia que surge de su equipo de trabajo o es porque definitivamente la campaña está desfinanciada, no tiene billete? Y bueno, y si tienen cuantificado precisamente, ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Muy buena respuesta, Osvaldo. El primer día hemos recibido más de unos 40 personas que han escrito en mensajes, y esta valla lleva menos de una semana y no está desfinanciada. Por suerte tenemos un sinnúmero de personas, ciudadanos del común, que han decidido aportar. Estudiantes universitarios que aportan 50, 100 mil pesos, hasta empresas que nos acompañan. Esa es la forma nuestra de hacer política, con austeridad, pero utilizando muy bien los recursos. Muy bien, el turno ahora es para el periodista Óscar Osorio, quien formula la pregunta al candidato Jesús María Hernández. Candidato, en su hoja de vida figuran múltiples cargos en el sector público, porque podría deducirse que usted conoce a fondo el funcionamiento de la ciudad, pero ninguno por elección popular. ¿Qué cree que ahora es el momento de llegar por elección a la alcaldía de Pereira?
Sí, claro, este es el momento. Yo tengo una amplia experiencia en el sector público, conozco la parte administrativa, sé cómo se maneja la ciudad. Siempre ha tenido este anhelo, las condiciones no se habían dado. Estuve en varios, digamos, partidos apoyando candidaturas y después como funcionario, y creo que este es el momento. La ciudad está atravesando por una crisis grande en el tema social, es un tema que me afecta a mí bastante y es un tema en el cual yo tengo bastante vocación. Aunque soy ingeniero civil, tengo vocación social y de servicio. Y este era el momento, y decidimos hacerlo por firmas. Recogí 123.000 firmas llamando a todos los pereiranos a que se unan al Gran Pacto por Pereira. Con esas firmas nos inscribimos en la registraduría. Soy el único candidato inscrito solamente por firmas, haciendo un pacto con todos los ciudadanos, con el ciudadano de a pie, con la gente de los sectores más vulnerables. En mi campaña no hay jefes políticos, no hay caciques políticos, no tengo jefe político, y voy a llegar limpio, libre, sin compromisos, para iniciar la verdadera transformación, la Pereira 2040 que estamos planteando en nuestro programa de gobierno. Para hacerlo necesitamos el concurso, el apoyo de todos, y el momento es ahora o nunca. Candidato, y contrapregunta por parte del periodista Óscar Osorio, 30 segundos para su respuesta. ¿Cuánto le ha costado esa campaña hasta ahora, doctor Hernández? ¿Cuánto le va a costar y cómo la está financiando usted? Bueno, la campaña va a costar alrededor de 450 millones. La cifra que presentamos a cuentas claras en la recolección de firmas fueron 130 millones. Eso valió la recolección de firmas. Y tenemos estimados alrededor de otros 300 millones ya para la campaña como tal. ¿La financiación? Muy bien, viene entonces la financiación se está haciendo con un crédito en el BBVA, con recursos propios, ¿sí? Y con apoyo de algunos amigos, pues en una manera mínima. Muy bien, candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la periodista Olga Caro. Su pregunta para la candidata Adriana López. Candidata López, sus críticos califican su campaña de elitista e incluso aseguran que solo se ha movido en el ámbito empresarial. ¿Usted qué le diría a todos esos críticos que afirman que usted no conoce barrios como Las Brisas, en Villa Santana, barrios como Villa Navarra, Luis Alberto Duque, entre otros barrios? Olga, aquí cuando uno está en campaña recibe críticas por todos los lados, pero yo me enfoco en mi trabajo y en mi vocación de servicio. Soy una mujer que ha trabajado por más de 30 años en esta ciudad, que he estado en lo público con resultados totalmente claros y buenos resultados, que he estado en el sector privado y que finalmente ahora alzo la mano porque Pereira me ha dejado jugar a mí muchos roles y finalmente yo ahora le quiero servir a la ciudad. ¿Cómo he hecho la campaña? Caminando. Y he recorrido cada rincón de esta ciudad, desde Puerto Caldas hasta La Florida, desde Caimalito hasta Villa Santana, no una sola vez, sino muchas veces. Eso es lo que me mueve son las personas. Lo que me duele es los indicadores rojos, que detrás de esos indicadores rojos son las personas que tienen problemas sociales, que tenemos que apostarle a que esa brecha realmente se resuelva. Al contrario, mi vocación va más allá del servicio, es lo que me hace feliz y yo le pido a los pereiranos que me dejen servirle. He recorrido toda la ciudad, he recorrido todos los sectores y eso es lo que me mueve los niños, las madres cabezas de hogar, los abuelitos, cada persona donde yo tenga la capacidad de tomar decisiones para que realmente estas personas tengan las mismas oportunidades que muchos hemos tenido, esa es mi gran apuesta. Pereira debe avanzar en lo social. Candidata, muchas gracias. El turno ahora es para el periodista Osvaldo Parra. La pregunta para el candidato Carlos Maya. Candidato Maya, su mensaje de campaña se centra en asegurar que la ciudad quiere que el cambio liderado por el actual alcalde Juan Pablo Gallo pues continúe. ¿Cuáles son precisamente sus argumentos para garantizar que usted es el único y más fiel sucesor de la saga del alcalde de Pereira? He tenido la oportunidad de participar del equipo del cambio hace más de 20 años, un equipo que ha venido transformando la ciudad de Pereira y que tiene excelentes resultados a la fecha. Ese equipo lo empezamos a construir y a soñar con Juan Pablo Gallo desde el Colegio Diogracias Cardona. Estos 20 años hemos trabajado muy duro para capacitarnos, para volvernos profesionales, pero en especial para consolidar y conformar el mejor de los equipos, para dimensionar los problemas de los pereiranos, pero en especial para construir la solución de todos esos problemas.
Nosotros creemos que el cambio debe continuar porque los resultados de este gobierno son satisfactorios. Reconocemos que 3 años y medio de gobierno no son suficientes para solucionar todos los problemas de los pereiranos. Sin embargo, estamos promoviendo la confianza de los pereiranos, el apoyo decidido para que nos apoyen en las urnas el próximo 27 de octubre, con el objetivo de obtener más cambios y más transformaciones en la ciudad de Pereira, porque la ciudad lo requiere y nosotros estamos decididos a seguirlo haciendo, Osvaldo. Permítame, porque en este momento hay contrapregunta precisamente del periodista Osvaldo Parra. Candidato Maya, pero de todas maneras, como en el fútbol, ¿usted es el segundo tiempo de la presente administración? Osvaldo, es importante reconocer que varios proyectos de este gobierno van a continuar: becas para Pepas, Mínimo Vital, Universidad para Cuba, Wi-Fi gratis, y nosotros estamos promoviendo una confianza legítima del ciudadano para avanzar en esta campaña, para garantizar más cambios y más transformaciones. Por supuesto que debemos reconocer otros enfoques y necesidades de la ciudad, como es el tema de las drogas, entre otros aspectos. Muy bien, el turno ahora es para el periodista Óscar Osorio. La pregunta para el candidato Mauricio Salazar. Candidato, su lema de campaña dice, sigamos cambiando. ¿No implica esto una apropiación de la identidad corporativa del gobierno del cambio del alcalde Gallo, del cual usted no ha hecho parte? Óscar, claro que sí hago parte del equipo del cambio que ayudó a elegir a Juan Pablo Gallo alcalde, y fui un aliado muy importante. Yo era congresista de este país y contribuí de manera considerable en la elección de Juan Pablo Gallo como alcalde, pero además le entregué banderas muy importantes que hoy son reconocidas en su gobierno. El mínimo vital de agua gratis, esa fue una bandera que Mauricio Salazar le entregó a Juan Pablo Gallo en su campaña, entre otras cosas. Hoy estamos proponiendo crear el mínimo vital de energía gratis en esa misma línea. La Universidad para Cuba fue una bandera que yo le entregué a Juan Pablo Gallo y que hoy ha funcionado y hoy se reconoce como un buen proyecto. Entre otras cosas, este modelo lo vamos a replicar a toda la ciudad, aprovechando la logística de los grandes colegios que tiene Pereira, sector urbano y sector rural, en un programa que denominaremos Universidad para Todos. Hace 4 años yo creí en el cambio, creí que el cambio era bueno para Pereira. Hoy sigo creyendo que el cambio es bueno. Por eso estamos invitando a los pereiranos para que sigamos cambiando con Mauricio Salazar alcalde. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la periodista Olga Caro. La pregunta para el candidato Carlos Botero. Candidato Botero, aunque Cambio Radical, partido por el que usted inscribió su candidatura, le otorgó el aval a Víctor Tamayo para la gobernación de Risaralda, luego se expidió un comunicado donde dejaban en libertad de decidir candidato a gobernación a todos. Frente a este tema, ¿es cierto que usted está buscando una alianza con Diego Naranjo? Y si esto es cierto, ¿qué aportaría a su campaña una decisión como estas? Bueno, la verdad es que es una decisión de un partido que respeto. Yo no he tomado ninguna decisión al respecto. Estamos evaluando los diferentes programas de gobierno, qué le conviene más al departamento. Yo tengo la experiencia suficiente, ya he gobernado a Risaralda en 2 ocasiones y creo que lo que tenemos que buscar es una persona que le sirva a un departamento, que mejore las condiciones de salud, que hoy son críticas, que mejore las condiciones de empleo, que hoy son críticas también, a pesar de que se hizo un esfuerzo importante desde el año 2012-2015, en que recibimos un departamento con el 24% de desempleo y se llevó a un 10.5%, hay que mejorar esas condiciones para generar empleo a la población. Los programas de gobierno son los que definen realmente cuáles son los apoyos y hay una libertad y en esta libertad tendremos que jugar para saber cuál es la mejor opción para un departamento como el nuestro. La experiencia que tenemos en temas de obras sociales tan importantes que se han realizado y que se han venido perdiendo, la experiencia que tenemos en ver que un programa de salud o un hospital San Jorge que en el año 2015 lo dejamos sin ningún tipo de inconvenientes, ni financieros ni administrativos, con una dotación de más de 100 millones de pesos y una infraestructura adecuada, hoy se está perdida. Entonces, a eso hay que apostar. Yo no he tomado ninguna decisión a quién apoyar a la gobernación del departamento de Risaralda y esperamos solamente con el equipo de trabajo y con las condiciones adecuadas de obviamente un buen plan de gobierno, mirar cómo avanza Risaralda en lo que nosotros hemos construido, que hoy se ha perdido en gran parte. Candidato, muchas gracias y cerramos esta ronda de preguntas dirigidas con la inquietud del periodista Osvaldo Parra para la candidata Carolina Bustamante. Candidata Carolina, en el actual proceso electoral han predominado los fake news alrededor de candidatos y campañas. ¿Usted ha sido víctima de este fenómeno mediático? Perdón, Osvaldo, ¿los qué?
los fake news, noticias falsas. Claro que sí. Es más, hoy quiero decirle a los pereiranos que participar en la política es muy complejo y es muy difícil, y sobre todo para la mujer. Violación, maltrato, discriminación, y se viven. Existen perfiles falsos porque existen candidatos por redes sociales tratando de dañar las demás personas, dañar su imagen. Existen candidatos que mencionan y dicen, ¿de dónde salen los recursos? Yo tengo mi declaración de renta, yo soy una mujer honesta, he manejado el erario público en las diferentes instituciones de una forma impecable, soy una mujer transparente, soy una mujer de verdad honesta, juiciosa. Mi familia, mi esposo, es un hombre juicioso, responsable. Entonces uno ve cómo los candidatos no brillan con luz propia, Osvaldo, y eso tiene que doler, y engañan al electorado con un marketing político, con contaminación por todas las vallas en la ciudad, con pendones. De verdad hoy necesitamos es votar por unas propuestas serias y sobre todo que no permitir ese maltrato, que brillen con luz propia. Hay contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Y puntualmente, ¿por parte de qué campaña o de qué candidato usted ha sido víctima de estas noticias falsas? Pues prácticamente existen dos candidatos que tienen muchas tulas de dinero, porque una valla, señor Mauricio, cuesta demasiado. Cuando dicen que una campaña, nosotros que hicimos un proceso de firmas y cuesta, a mí me cuesta, o yo no sé si es que a ellos se las regalan todas, pero a mí me cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Entonces uno ve cómo los perfiles falsos quieren dañar la imagen y la transparencia de Carolina Bustamante. Muy bien, señoras y señores, comenzamos la cuarta ronda de preguntas. En esta oportunidad, preguntas entre candidatos. De antemano les reiteramos que estas inquietudes se hagan en el marco del respeto para todos nuestros oyentes y televidentes y las personas que nos siguen a esta hora. La pregunta se debe de formular en un máximo de 30 segundos. El tiempo de respuesta del candidato es de 1 minuto 30 segundos. Y comenzamos con el candidato Alejandro García. Candidato, ¿a cuál de sus contendores escoge y cuál es su pregunta? Esta pregunta es para el candidato Maya y mi pregunta es, candidato Maya, ¿quién debe asumir la responsabilidad política de la investigación y acusación del secretario de Desarrollo Social por el caso de la pérdida de los recursos o mayor uso, cortando con cortes de pelo y con estos temas, entendiendo que eso va de la mano de una casa política que hoy sigue participando allí en esta campaña? Gracias, Alejandro. Las responsabilidades son las que entreguen los organismos de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Nosotros no somos jueces para juzgar a unos y a otros o para condenarlos a algunos de ellos. Por supuesto que hay muchos rumores, por supuesto que hay muchos comentarios al respecto. A la fecha ya hay condenados en esa materia y debemos pensar en los organismos e instituciones que hacen los roles de la justicia en este caso. Alejandro, si tienes alguna duda en esa materia, el medio adecuado para garantizar esas preocupaciones son los organismos de la justicia, no los debates públicos y televisados previo a la campaña electoral. Muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Jesús María Hernández. Candidato, ¿a cuál de sus contendores escoge y cuál es su pregunta? Bueno, al doctor Carlos Botero. Doctor Botero, si usted es elegido alcalde de Pereira, ¿qué piensa hacer para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad? Bueno, la verdad es que aquí, gracias por la pregunta de Jesús María, con la posibilidad de ser viceministro de Ambiente del país, entendí todo el proceso ambiental que requiere Colombia. Aquí tenemos funcionarios en Pereira y en Risaralda que piensan como Donald Trump, que creen que el cambio climático no existe. Por eso tenemos que llegar a formar un trabajo importantísimo en materia ambiental, con la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Pereira, la cual tendrá obviamente la obligación de hacer un plan decenal ambiental de una ciudad que no lo tiene, y me preguntaba ahorita el tema de gestión de riesgo, que tampoco lo tiene en forma adecuada, e impulsar, así como quiero ser también el alcalde ambiental de la ciudad y de la región, impulsar también ser el alcalde de la salud y del empleo, que tienen que ver mucho con el tema ambiental. Por eso quiero impulsar los negocios verdes que no están utilizándose en la ciudad de Pereira y que tienen tantas bondades desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de sostenibilidad. Y obviamente la sentencia de ser sujeto de derechos del Río Cauca que el Tribunal de Medellín dio hace 2 meses, ¿qué significa eso?
que le dio vida al río Cauca para tener unas acciones importantísimas y que la semana pasada ratificó un tribunal de Pereira para ser sujeto de derechos al río Tun. ¿Qué significa eso? Que Colombia darle guardianes al río Tun para su conservación. Hay que ser prosépticos y petar, y hay que hacer obviamente una serie de obras de reforestación muy grandes en todo el río Tun. Y además crear la cátedra de educación ambiental en los colegios y escuelas y enseñar a la gente a reducir, reusar y reciclar en la fuente para sacar adelante el tema ambiental en la ciudad de Pereira. Candidato, tiene contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Yo le cedo mi turno a Oscar, por favor. Candidato, se tomó la medida de no promover el uso de bolsas plásticas. ¿Usted cree que eso ha sido efectivo, que realmente eso ha contribuido a limpiar el planeta, no? Oscar, de mi trabajo como viceministro de Ambiente me tocaba hacer la legislación, proyectar la legislación para presentar a la Presidencia de la República, al Congreso. En el año 2016 sacamos una resolución y en el 2010, como no funcionó en forma adecuada, sacamos la ley de los 20 pesos, que nadie se gasta 20 pesos en una bolsa, y bajamos de 1.388 millones de bolsas en los supermercados grandes a 740 millones de bolsas en un año. O sea que sí valió la pena ese uso, pero lo más importante es la educación para la gente, que utilicen otras alternativas, como la bolsa de tela u otras, para disminuir el consumo de plástico en Colombia. Le quiero recordar a los candidatos que hay contrapreguntas por parte de los periodistas y réplicas entre ustedes los candidatos. El turno ahora para la candidata Adriana López. Candidata, ¿a cuál de sus contendores escoge? ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es para el candidato Mauricio. Cuando uno hace propuestas, las propuestas deben ser con realidades y de manera responsable. 2, ¿usted sabe cuál es el indicador de desempleo de Pereira y cuál es su apuesta cuando usted dice que va a generar 20.000 empleos en la ciudad, que sería un fenómeno a nivel nacional porque sería la primera ciudad con pleno empleo? Claro, la verdad es que nosotros tenemos un gran reto y es dinamizar la economía de Pereira para efectos de generar empleo. Y los retos que yo me propongo, que me va a proponer como alcalde, son grandes. Tenemos 4 motores para lograrlo. Uno es Pereira, corazón logístico de Colombia. Tenemos todas las ventajas competitivas y comparativas para hacerlo. 2, el motor de la agroindustria. Pereira es la segunda ciudad capital del país con mayor área rural y este territorio es totalmente fértil. El sector rural tiene que convertirse en una gran fortaleza para la economía de los pereiranos. 3, el tema del turismo, el motor del turismo. Pereira hoy está en el corazón del paisaje cultural cafetero. Estamos en el centro de una gran ruta turística a nivel nacional e internacional. Y 4, lograr que Pereira hoy es una ciudad universitaria. Lo era antes Manizales, pero nosotros ya estamos a la par. Mientras Manizales hoy tiene 38.000 matriculados en educación superior, nosotros hoy tenemos 37.000. Tenemos prácticamente las condiciones. Aprovechando estos motores, con toda certeza que en Pereira nosotros vamos a dinamizar la economía, de tal suerte que vamos a generar mayor oferta de empleo formal. Hay réplica por parte de la candidata Adriana López. Indicador de desempleo. ¿Y cómo va a generar 20.000 empleos en la ciudad? El indicador de desempleo hoy está en un dígito, está en 9 puntos, pero entonces esta es nuestra gran meta, nuestra gran aspiración en 4 años. Creo que no es una aspiración ambiciosa, sé cómo hacerlo y lo vamos a lograr. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Carlos Maya. Candidato, ¿cuál de sus contendores escoge? A Mauricio Salazar. ¿Y cuál es su pregunta? Bueno, Mauricio, usted fue inhabilitado por 10 años y suspendido de su cargo por el mismo periodo. Adicionalmente, su esposa María Irma tiene serias investigaciones en el manejo de la empresa Acueducto Alcantarillado de la ciudad de Pereira, de la empresa Aguas y Aguas. Y como si fuera poco, sus aliados políticos y sus jefes políticos, Soto, Israel, Octavio Carmona, muchos de ellos fueron las personas que derrotamos hace 4 años para que el cambio llegara a Pereira. Ante estas circunstancias, ¿usted cree que se merece ser el alcalde de Pereira con esas circunstancias que acabo de ilustrar brevemente? Un conjunto de preguntas mentirosas y falsas. Primero, yo no tengo jefes políticos, eso lo sabe la ciudad, y no tengo alianzas políticas ni con Israel, ni con Soto, ni con Vázquez. Eso es una afirmación totalmente malintencionada, maliciosa. Lo segundo, María Irma Noreña lleva 9 años de haber salido de la administración Aguas y Aguas, y hoy tiene 0 investigaciones y 0 sanciones. Es una mujer totalmente apegada a la ley. Contrario a usted, que tiene investigaciones penales actuales por
presuntos manejos irregulares en contratación mientras fue secretario de Hacienda por más de 30.000 millones de pesos. Usted sí tiene que dar explicaciones a la justicia en relación con eso. María Irma no tiene hoy un solo pendiente. Y lo otro, yo nunca he sido inhabilitado 10 años. De manera injusta fue inhabilitado 3 años porque antes de ser elegido personero de Pereira, resultó que yo era conferencista del departamento, daba conferencias por todo el departamento. Di una conferencia en Pereira, luego me eligen personero y que por haber dado una conferencia en un colegio de la ciudad no podía ser personero, de manera injusta me inhabilitaron. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora, hay réplica. Por favor, 30 segundos. Mauricio, al día de ayer a las 6 de la tarde fui a la Fiscalía y todos los días hemos ido a la Fiscalía a notificarnos de la presunta denuncia. Quiero contarle que no existe denuncia en mi contra, ni sanción penal, ni fiscal, ni disciplinaria. Invito a todos los pereiranos para que con el número de mi cédula 10-011-122 verifiquen en todos los organismos de control las sanciones que Carlos Maya tiene a la fecha. Muy bien, candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Mauricio Salazar. Candidato, ¿a cuál de sus contendores escoge y cuál es su pregunta? A Carlos Maya. Yo le quiero hacer esta pregunta de manera respetuosa. Mire, sus jefes políticos, sus grandes aliados, los MEREC, hoy tienen el alcalde de Santa Rosa lo tienen en la cárcel y otros funcionarios más por presuntos actos de corrupción. Lo mismo con el alcalde de Dos Quebradas. Está en la cárcel y otros funcionarios más por presuntos actos de corrupción. Lo mismo un exsecretario de Desarrollo Social del municipio de Pereira en la cárcel condenado por actos de corrupción. El Hospital Universitario San Jorge está quebrado por malos manejos. La pregunta que yo le quiero hacer muy respetuosamente es esta. ¿No cree usted que lo mejor que le puede pasar es perder estas elecciones dado el riesgo que significa gobernar con sus aliados? Recordemos, para mantener el orden, máximo 30 segundos el tiempo para plantear la pregunta. Su respuesta, candidato Carlos Maya. Mauricio, los únicos jefes políticos que tiene Carlos Maya para la alcaldía de Pereira son los pereiranos. Nosotros hemos construido un equipo de trabajo muy fuerte, hace más de 20 años, el equipo del cambio que viene consolidando no solamente este proceso electoral, sino el gobierno que también está por finalizar. Nosotros hemos hecho algunas alianzas con algunos partidos políticos, el Partido Liberal, quien ha garantizado mi aval para la alcaldía de Pereira, el Partido Conservador, el MIRA, Colombia Renaciente y otros actores de la vida política local. Pero el apoyo más importante es el del pereirano promedio, el del pereirano que se levanta a buscar trabajo todos los días y no encuentra una alternativa, el del pereirano que espera una solución del gobierno en materia de seguridad ciudadana, el del pereirano que espera que el gobierno tome las cartas en el asunto sobre el consumo de drogas. Yo quiero decirle, Mauricio, que no reconozco jefes políticos, que nunca ha tenido jefes políticos más allá de ser coequipero de Juan Pablo Gallo, del cual me enorgullezco el día de hoy y lo voy a decir hasta el día que muera al pie de mi tumba. Quiero decirle que los amigos que me acompañan, los aliados políticos que me acompañan, no van a gobernar la ciudad en cabeza de Carlos Maya, la va a gobernar Carlos Maya con contundencia y con carácter, como gobernamos y tomamos decisiones al interior de la Secretaría de Hacienda. Hay réplica por parte del candidato Mauricio Salazar, 30 segundos. No, una pregunta muy respetuosa. Yo quisiera saber si los MEREC efectivamente son sus aliados o no, y si tiene compromisos o no, o ellos le están ayudando a usted simplemente porque les gusta el programa de gobierno que usted ha presentado a la ciudad. Yo reitero, nuestros aliados es el Partido Conservador. Allí hay unas personas que ostentan una curul, alguien de apellido Merec, un senador que usted también ha sido amigo de él. Aparte de eso, de un partido político que usted también representó en 2 ocasiones en el Congreso de la República. Y hoy no nos podemos hacer aparecer como si fuéramos independientes cuando detrás de usted hay también maquinarias que quieren negar a la fecha. Muy bien, y hay en este momento una réplica por parte del candidato Jesús María Hernández. No, yo quiero hacer un llamado al orden. Pues no podemos venir a un debate de esto tan importante donde debemos debatir propuestas de ciudad. ¿Cuál es la Pereira que queremos? No podemos enfrascarnos en discusiones a veces bizantinas, tal vez baladíes, cuando hay tanto tema importante. Ese tema judicial es que los arreglen ellos. La ciudadanía debe tener la certeza, debe tener la seguridad de que somos 8 candidatos a la alcaldía de Pereira. No son solo 2, no son los 2 únicos que han colocado vallas en toda la ciudad y han inundado la ciudad de publicidad. Perfecto. Somos 8 candidatos. Y candidato.
Candidato, es tan amable. Le recuerdo que en este momento estamos en las preguntas que plantean los candidatos. Hay derecho a réplica y también tienen todos los candidatos a hacer su respectiva réplica. En este momento, por ejemplo, el candidato Alejandro García tiene en este momento una réplica y ya vamos entonces con la pregunta que formulará el candidato Carlos Botero. Con todo el respeto, hay una frase que me inspira y que hemos dicho varias veces: de la forma como se llega, de esa forma se gobierna. Por eso quiero aprovechar esta situación y compartirle al candidato Maya y al candidato Salazar un libro que nos enseña un poco de cómo se hacen las cosas, que se llama El poder de la decencia. Con todo el cariño acá se los comparto. Muy bien, continuamos, por favor, candidato. Si es tan amable, ahorita entregamos ese libro, si es tan amable, para que mantengamos el orden, por favor, candidato. Mantengamos el orden de este gran debate. Viene la pregunta del candidato Carlos Botero. ¿A cuál de sus contendores escoge y cuál es la pregunta? Pues yo voy a hacer una réplica para pedir excusas a los televidentes y a todo el auditorio por lo que acaba de pasar. Pero voy a dirigir una pregunta a Jesús María Hernández, ya que él me hizo una pregunta, más quiero también preguntarle algo. La ciudad de Pereira ha tenido una crisis enorme en materia social y la drogadicción es un problema gravísimo. Consumimos más droga en Pereira que en Cali, que tiene 2,5 millones de habitantes. De cada 100 colombianos, 3.6 consumen sustancias psicoactivas. En Pereira consumen 6.4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer usted en el caso de que fuera alcalde para trabajar el tema de la drogadicción de nuestros niños y jóvenes en los colegios, escuelas y los demás escenarios del... Gracias, candidato. Esta semana transitaba por la carrera séptima, exactamente por el andén de la catedral, y había una señora con una pipa consumiendo. Yo paré y dije, ¿dónde estoy? La catedral, estoy a 40 metros de la Plaza Bolívar, estoy a 1,5 cuadras de la alcaldía de Pereira. Esto no puede pasar, esto no se puede seguir presentando en nuestra ciudad. Y si me voy más abajo, a la calle 19 bis con carrera 10, a la 1 de la tarde los muchachos inyectándose. Eso no puede pasar. Por Dios santo, esto es una ciudad moderna, es una ciudad de avanzada, es una ciudad de progreso que no puede permitir este tipo de situaciones, estos flagelos. Como lo dice el doctor Botero, estamos en el 6.2, casi el doble del consumo nacional. Primer lugar en consumo de heroína, segundo de cocaína, tenemos problemas en el tema de maltrato, de trabajo infantil, en fin, unos indicadores del tema del suicidio que ya se incrementó. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente hay que trabajar, concientizar a la comunidad pereirana, a las familias, trabajar las escuelas populares de arte, las escuelas populares del deporte para que los muchachos tengan en qué ocupar su tiempo libre. No vamos a permitir el consumo de sustancias psicoactivas en parques ni en ningún sitio público, ni en ningún espacio público. El que quiera consumir sustancias psicoactivas que vaya y consuma debajo de la cama de su casa. Vamos a trabajar y vamos a construir, si Dios nos da la vida, con el gobernador y el gobierno nacional, un centro de rehabilitación para consumidores. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la candidata Carolina Bustamante. ¿Cuál es su pregunta y a qué candidato escoge? Bueno, primero quiero decirle a los pereiranos que no se dejen engañar por un marketing político. Y por eso viene mi pregunta para Mauricio. A ver, ¿es verdad que los hermanos de su esposa María Irma Noreña están trabajando para la campaña de Carlos Maya y que tienen el 50% de la contratación de aguas y aguas de Pereira? Carolina, yo la verdad siento que lo que he escuchado decir es que ellos trabajan en la alcaldía y que les obligan a acompañar la candidatura de Carlos Maya, pero el corazón de ellos están conmigo, esa es la verdad. Les vamos a pedir el favor a los asistentes, por favor, abstenerse de risas, aplausos y demás manifestaciones para mantener la altura de este debate. Muy bien, venimos entonces con la pregunta del candidato Carlos Crosway. Candidato, ¿a cuál de sus contendores escoge? Le voy a hacer la pregunta al médico Carlos Botero y en relación con una pregunta que se hizo ahora por parte de Osvaldo Parra, que me parece que es importantísimo y que la ciudad debe conocer porque estamos en un grave riesgo, gravísimo riesgo, que es el tema del talud del Carbonero, que está activa y que ninguna administración ha querido enfrentar. Yo quisiera, médico, que usted le contara a los pereiranos si usted sabe sobre la situación que se presenta allí, que hay unos estudios desde 2015 que alertaron que no se ha hecho absolutamente nada y que nos podemos quedar sin agua en cualquier momento como en el 80. Efectivamente, sí conozco el tema y desafortunadamente no, en los últimos años no se ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, cuando hicimos la pavimentación de la vía San Gregorio a La Bananera,
Se hizo un análisis del terreno que hacía así y ahí no se podía ni siquiera incluso hacer algunas obras de estabilización. Y obviamente la gravedad del tema es porque la alcaldía, a quien le corresponde la mitigación del riesgo de la ciudad de Pereira, en los últimos años no ha hecho nada y ha permitido incluso que se hagan unas obras que pueden ir aumentando el riesgo. Que ojalá no nos pase que en los próximos años tengamos una emergencia gravísima allí, porque no han tomado ningún tipo de correctivos, que obviamente si en el caso de que con ayuda de Dios y de la gente lleguemos a la alcaldía, sería una obra prioritaria para la administración municipal, entendiendo que todas las obras de mitigación de riesgo tenemos que trabajarlas o de evitar el riesgo y reconstruir obviamente lo que allí se hizo, que están en dificultades enormes. Muy bien, señoras y señores, cerramos este ciclo de preguntas entre candidatos. Candidatos Visibles 2019 a través de Telecafé, Expresión de lo Nuestro, RCN Radio en sus frecuencias 1020 AM y 1210 de La Cariñosa y también a través del Facebook Live de nuestros aliados. Una pausa y ya regresamos. Candidatos Visibles aspirantes a la alcaldía de Pereira. Continuamos con Candidatos Visibles 2019 aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Recuerde que usted nos puede seguir a través de la señal del canal Telecafé y también nos puede escuchar a través de las frecuencias de RCN Radio en la ciudad de Pereira, 1020 Cadena Básica y 1210 La Cariñosa. Nos puede seguir también a través del Facebook Live de los medios aliados y de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. Estamos originando en vivo en directo desde Expo Futuro. Continuamos con la ronda de preguntas nuevamente con la balotera. En esta oportunidad, pues los candidatos seguirán abordando temas importantes coyunturales para la capital del departamento de Risaralda. Comienza preguntando la periodista Olga Caro al candidato Jesús María Hernández. La pregunta 8. Candidato Hernández, este tema se había tocado brevemente hace un momento, pero sin embargo un juzgado declaró al río Tun sujeto de derechos, como se hizo hace algunos meses con el río Atrato. ¿Ya conoce usted esta sentencia y cómo piensa acatar este mandato judicial? Pues nos cae como anillo al dedo a Pacto por Pereira, porque uno de nuestros ejercicios o nuestras propuestas es resignificar el valor, el significado de nuestros ríos, sobre todo con Sotá y Río Tun. El río Tun tiene una problemática inmensa, no hemos sabido cuidarlo, tenemos las casas de espaldas al río, al contrario de como sucede en muchas partes del mundo. Y adicional a eso el tema de las invasiones. Se han entregado licencias y permisos de construcción en sectores que no deberían ser arriba de la Boca Toma. Son muchos los problemas. Esto es una medida fabulosa porque nos da una herramienta jurídica para poder enfrentar la problemática, para plantear soluciones. Eso debe impulsarnos a traer más recursos del gobierno nacional para realizar todo el tema de limpieza de la cuenca, más compra de tierras, el tema del bulevar que obviamente a pesar de que es turístico tiene unos componentes grandes en el tema del medio ambiente para que sea amigable efectivamente con el medio ambiente. En fin, yo creo que bienvenida esta medida, yo creo que nos habíamos demorado, hay unos sectores ahí, por ejemplo, en el barrio Risaralda, que eso se estaba empezando a erradicar las invasiones de ahí, volvieron otra vez, no ha habido una política seria. Esta herramienta nos va a permitir definitivamente formular propuestas concretas para la recuperación, el fortalecimiento de la principal arteria fluvial de nuestra ciudad. El turno ahora es para el periodista Osvaldo Parra, la pregunta para la candidata Adriana López. La pregunta 19. Candidata Adriana, la tasa de suicidios se ha incrementado notoriamente en nuestra ciudad, es evidente. Dentro de su plan de gobierno, ¿qué estrategias puede destacar para atender esta problemática de salud mental? En lo corrido este año 2019, 502 personas han atentado contra su vida aquí en la capital risaraldense, 16 de ellas han consumado esta acción. ¿Qué tiene usted en mente para esta situación de salud mental delicadísima en nuestra ciudad? Osvaldo, yo como mamá de dos jóvenes de 18 y 15 años, eso no solo me mueve, sino que me tiene que llevar a la acción contundente de cómo vamos a resolver estos como sociedad.
Cuando nosotros hablamos de que estos jóvenes tienen un problema de salud mental, porque eso finalmente hace parte de la salud mental de esta sociedad, acompañado al índice o al indicador del tema de drogadicción, acompañado de que también los jóvenes están desafortunadamente en el indicador de suicidio, de violencia intrafamiliar, o sea, todo lo que está pasando a Pereira en temas sociales, en temas de indicadores, está apuntando desafortunadamente a nuestros jóvenes. Propuestas de la mano de la familia, porque tenemos que volver a entender que la familia como núcleo de la sociedad tiene que volver a proteger a sus jóvenes, que hayan espacios protectores de estos jóvenes y de estos niños dentro del colegio. ¿A través de qué? De habilidades blandas. Cuando nosotros hablamos de habilidades blandas, hablamos de trabajo en equipo, crecimiento personal, o sea, volver a lo simple, volver a que estos jóvenes hay que generarles unos espacios psicosociales claros, dialogar con ellos, qué le está pasando a los jóvenes, cuáles son los entornos de seguridad que la ciudad les va a empezar a generar a través del arte, el deporte, la recreación. Tiene que haber una articulación clara entre la familia, la academia y la sociedad. Tenemos que ser una ciudad que proteja a nuestros jóvenes y por eso la articulación es clave a través de programas de prevención. Muy bien, candidata, muchas gracias. El turno ahora es para el periodista Óscar Osorio. La pregunta para el candidato Carlos Maya, la pregunta 20. Candidato Maya, para todos es común trabajar por una ciudad más competitiva. Sin embargo, los resultados obtenidos por las pruebas Saber indican que la ciudad ha retrocedido en este campo. ¿Qué impulsará usted para elevar la calidad de educación básica y media en Pereira? Gracias, Óscar. Bueno, es muy importante que el próximo alcalde de los pereiranos busque la manera de cambiar el modelo pedagógico de las instituciones educativas de la ciudad de Pereira. Mejorar los ambientes escolares también debe ser un asunto de principal orden. Cambiar las circunstancias de los niños y las niñas a la hora de estudiar. Necesitamos que sea atractivo ir a estudiar para todos los niños. Necesitamos que también tengamos la capacidad de hacer una educación vocacional y pertinente. Me explico, una educación que sea acorde con las realidades del mercado laboral, una educación que sea acorde con las realidades y las necesidades del mundo de hoy. Si queremos más call center en la ciudad de Pereira, pues necesitamos más personas hablando inglés. Y desde ya quiero anunciar un programa bien fuerte, bien agresivo, con el objetivo de que la ciudad de Pereira sea la primera ciudad bilingüe del país. Para ello requerimos cambiar algunas cosas en el orden de la educación en Pereira. Y por supuesto, desde la alcaldía de Pereira vamos a garantizar que los niños, los profesores, los directores y los rectores podamos hablar inglés para ser más competitivos en los próximos años y incorporarnos al mundo laboral que tanto lo requiere. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para la periodista Olga Caro. La pregunta para el candidato Mauricio Salazar. La pregunta 4. Candidato, según la Contraloría Municipal, el municipio de Pereira posee 6.500 bienes inmuebles, de los cuales apenas están debidamente titulados 500. En este caso, ¿qué propone hacer para remediar esta situación? Claro que sí, acá ha habido negligencia, porque es que estos bienes hacen parte del patrimonio de los pereiranos. Vamos a aprovechar que este trámite de la ficha catastral ya es más expedito, porque esto lo está gestionando la AMCO, el área metropolitana, para asignar las fichas catastrales a estos inmuebles, avanzar con prontitud, con el avalúo de los mismos y lograr entonces la escrituración para que Pereira tenga estos bienes al día. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el periodista Osvaldo Parra. La pregunta para el candidato Carlos Botero. La pregunta 17. Candidato Botero, ¿tiene usted jefes políticos y, de ser así, con qué tipo de compromisos piensa acometer su mandato a partir del próximo mes de enero? Bueno, Osvaldo, siempre he sido un hombre independiente en muchas cosas, siempre he trabajado de la mano del pueblo y las decisiones las toma el gobernante. Cuando un gobernante toma decisiones a través de terceros o trabaja por alguien más, pues va a tener la dificultad de poder tomar decisiones con autonomía, con transparencia, con eficiencia y con eficacia. Lo he demostrado desde la gerencia del San Jorge, desde las dos gobernaciones, que cuando gobierna es Carlos Botero. Obviamente hay que trabajar con todos, hay que trabajar con el pueblo primero que todo, y en los encuentros ciudadanos es una estrategia para eso,
Quien tomaba las decisiones era el pueblo, cada comuna y cada corregimiento y cada municipio tomaba sus decisiones en el tema de inversión de lo que teníamos en la gobernación, y así lo haremos en la alcaldía de Pereira, con autonomía, con tranquilidad, y por eso obviamente nuestros jefes son la población. Nosotros entendemos que la gente la conoce de primera mano sus necesidades, y así es que nosotros trabajamos, que ese pueblo, que esa persona del común vaya a un encuentro ciudadano y sea quien diga qué necesidades tiene su corregimiento, su comuna, y nosotros damos respuestas directamente con eso. No es de ahora, siempre lo he demostrado, ha sido mi estilo de trabajo y mi estilo de gobierno, y por eso seguiremos haciéndolo en las mismas condiciones. Candidato Botero, hay contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Candidato Botero, reitero un poco la pregunta. ¿Eso significa que detrás de su candidatura no hay ni senadores, ni representantes, ni ningún otro cacique político? No lo hay, Osvaldo, no lo hay. Es con la gente que nosotros trabajamos, y le reitero que siempre hemos lo hecho de esa forma. Muy bien, candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el periodista Óscar Osorio. La pregunta para la candidata Carolina Bustamante, la pregunta 15. Candidata, la ciudad de Pereira será sede de los Juegos Preolímpicos de Fútbol en enero próximo. ¿Qué va a hacer usted o qué hará para promocionar la ciudad aprovechando esta vitrina tan importante que tendremos a nivel internacional? Bueno, aprovechar los Juegos nacionales y también paranacionales, es muy importante. Hoy necesitamos unos escenarios deportivos adecuados, pero no solo en la villa, sino también en las comunidades. Poder emprender esos proyectos y programas fortaleciendo el deporte, la cultura y el emprendimiento. Y por qué no también soñar con una ciudad, con una ciudadela del deporte en toda la villa, pero no solo para el fútbol, sino para las 68, aproximadamente 60, 68 ligas que hoy tiene la ciudad de Pereira. Es muy triste, Óscar, cuando me encuentro, hoy por ejemplo, estaba en Samaria y me encuentro una niña que representó, Vanessa, representó en patinaje a Risaralda y no tuvo ningún apoyo, ni transporte, ni viáticos, ningún respaldo. Entonces vamos a aprovechar con el gobierno nacional para la gestión de recursos y poder fortalecer los escenarios deportivos y programas deportivos y culturales. Muy bien, hay en este momento contrapregunta por parte del periodista Óscar Osorio, candidata. Sí, digo yo, ¿cómo la va a promocionar, aprovechando que va a estar aquí los ojos del mundo a través de la televisión, cómo promocionar la ciudad aprovechando estos dos eventos? Claro, Óscar, además fui directora de turismo de Risaralda y es una importante sala para la inversión, para el empleo. Entonces lo estamos viendo como un programa macro grande articulado con el gobierno nacional para la gestión de recursos. Candidata, muchas gracias. El turno ahora es para la periodista Olga Caro. La pregunta para el candidato Carlos Crosswhite. Pregunta 24. Candidato, la tasa de automóviles y también de motos ha venido creciendo en los últimos años. Es evidente este crecimiento, mientras que el uso de buseta ha venido reduciendo. Asimismo, los ciudadanos perciben que en sus trayectos habituales tardan más tiempo del que pueden tener. Y en este caso, ¿qué propone usted para atender las necesidades de los ciudadanos frente a este aspecto, frente a esta problemática? Eso es parte de la ausencia de la integración del sistema integrado de transporte masivo en Pereira. De alguna u otra manera es la demostración del fracaso del modelo que se nos impuso en el 2006, que realmente se tasó sobre unos indicadores en materia del número de pasajeros que iban a transportar y que durante todo este tiempo no ha podido ser ni integrado ni tampoco se ha logrado el número de pasajeros que den la viabilidad económica al sistema. Entonces, ahí lo que hay que trabajar es rápidamente en la medida en que en los nuevos contratos que hay para renovar, que se han ido alargando, porque ustedes mismos ven la situación que se vio con el otro sí de la cuenca de Dos Quebradas, que de manera inconsulta se hizo una prórroga que va en contravía de ese modelo, de lograr superar esa situación de la integración del transporte y que además, más allá de la integración, que se busque a través de las energías limpias, que es lo que está pidiendo la mayoría de los ciudadanos en Pereira, que ese sistema se mueva sobre energías limpias, porque nos estamos quedando con busetas viejas, que son chimeneas,
En fin, hay una situación grave y económica. Y también yo creo que desde lo público hay que buscar la manera de subsidiar el transporte para que realmente más ciudadanos, más pasajeros ingresen y se dejen de buscar los transportes informales. Es a través del subsidio y la intervención estatal como se logra esa situación. Candidato Crosswhite, tiene usted contrapregunta por parte del periodista Osvaldo Parra. Candidato, usted habla de transporte limpio. ¿Cuál es su propuesta precisamente para este transporte limpio para la ciudad? Pues hay que buscar que sea transporte eléctrico. Ustedes vieron que la semana pasada o antepasada Cali ya integró o implementó una serie de buses en materia de los alimentadores a través eléctricos. Ya hizo la presentación. En Bogotá esta semana se declaró desierta la licitación en materia de los buses eléctricos, pero acá tenemos que avanzar en esa materia y esa materia la tenemos que hacer en la medida en que esos contratos hay que intervenirlos, pero también de la mano del Estado y del municipio que tiene que subsidiar la tarifa. Si no hay subsidio... Candidato, muchas gracias. Ha finalizado su tiempo y cerramos esta ronda de preguntas mediante la modalidad de balotera con la inquietud del periodista Osvaldo Parra para el candidato Alejandro García. La pregunta número 1. Candidato Alejandro, a la fecha, 2 años después de la firma del contrato, la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira no ha cancelado los dineros correspondientes a impuestos respectivos. ¿Qué hará usted para recuperar estos dineros? Estamos hablando de cerca de 12.000 millones de pesos. Pues primero se van a agotar todas las vías administrativas y posteriormente agotar las vías judiciales para recuperar eso, porque esos recursos, esa estampilla es para el adulto mayor y para la cultura. Así como todos los demás contratistas pagan y cumplen con esto, no es posible que uno de los contratos más grandes que tuvo el municipio a la fecha, después de 2 años, como usted bien lo indica, no se le haya cobrado. Estamos hablando de una cifra importante de un poco más de 10.000 millones de pesos. Muy bien, estamos en Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Usted nos sigue a través del canal Telecafé, las frecuencias de RCN Radio y también a través del Facebook Live de todos los medios aliados. Una pausa y ya regresamos. Continuamos con este gran debate, Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Le recordamos que usted nos puede seguir a través del canal Telecafé y las frecuencias de RCN Radio en la ciudad de Pereira 1020 AM y La Cariñosa 1210. También a través del Facebook Live de los medios aliados a esta gran alianza informativa. También tenemos el servicio de Closed Caption en esta transmisión para todos los televidentes del canal Telecafé. Venimos con la ronda de preguntas de solamente una respuesta, sí o no, muy puntual, es decir, son 16 preguntas, 2 por cada candidato. Y en esta ocasión comenzamos con la candidata Adriana López. Candidata, ¿considera necesaria la privatización de la empresa Aguas y Aguas de Pereira? No. Si llega a perder, usted de quedar segunda en las elecciones, ¿se posesionaría como concejala? Sí. Candidata, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Carlos Maya. Candidato, ¿tendrá en cuenta la oposición para ofrecerles cargos en su administración? Por supuesto, sí. ¿Publicará su declaración de renta al inicio del gobierno como acto de honestidad? Ya la tengo publicada en mi página web. Candidato. Sí. Gracias. El turno ahora es para el candidato Mauricio Salazar. ¿Aplicaría la valoración para la ejecución de las obras que requiere la ciudad? No. Si llegara a perder y quedara de segundo en las elecciones, ¿se posesionaría como concejal de la ciudad? Sí. Gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato Carlos Botero. Candidato, ¿aplicará la meritocracia para escoger los miembros de su gabinete? Sí. ¿Le dará mermelada a los miembros del Consejo Municipal para agilizar el trámite de sus proyectos? No. Muchas gracias, candidato. El turno ahora es para la candidata Carolina Bustamante. ¿Es partidaria de crear peajes urbanos para generar recursos para obras de infraestructura vial? Sí. ¿Estaría dispuesta a renunciar si es sorprendida en un acto de corrupción en su gobierno? Total. ¿Sí o no? Renunciar, claro. Eso no va a pasar. Candidata, muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Carlos Crosswhite.
Candidato, en su administración, ¿el transporte masivo sería integrado en todo su contexto? Sí. ¿Le daría participación en el gobierno a la población LGTBI? Sí. Gracias, candidato. El turno ahora es para el candidato Alejandro García. Candidato, ¿ha utilizado los servicios de Uber? Sí. ¿Alguna vez ha utilizado las bicicletas gratuitas que implementó el alcalde Gallo? Sí. Gracias, candidato. El turno ahora es para el aspirante Jesús María Hernández. ¿Está dispuesto a recortar la nómina oficial y a reducir la cantidad de contratistas de la alcaldía? Sí. ¿Tendrá usted alguna incidencia en la elección del nuevo contralor municipal? No. Muchas gracias, candidato. Así finalizamos entonces esta ronda de preguntas de sí o no. Señoras y señores, llega el momento de cerrar este gran debate, pero antes, los candidatos tendrán la oportunidad durante 30 segundos de invitar a los electores para que los acompañen el próximo 27 de octubre. Y comienza el candidato Carlos Maya. No es tiempo de improvisar, ni de dar un paso atrás. Es tiempo de seguir avanzando y seguir transformando la ciudad de Pereira. Nosotros tenemos más de 40 propuestas para seguir cambiando a Pereira. Invitamos a todos los pereiranos para que se confíen en nosotros, para que nos acompañen en esta campaña para la alcaldía de Pereira, porque la ciudad requiere más cambios, más transformaciones y nosotros estamos decididos a seguirlo haciendo. Candidato, muchas gracias. El turno ahora es para el aspirante Mauricio Salazar. Durante estos 4 años ya se invirtieron recursos importantes para mejorar la parte estética y la parte de infraestructura de la ciudad. Nuestra bandera, lo social, con un gran objetivo, mejorar las condiciones de vida de la familia pereirana. Mi invitación es para que el próximo 27 de octubre no elijamos a Mauricio Salazar alcalde, elijamos la bandera de la familia. Porque si la familia está bien, la ciudad estará bien. Si la familia tiene bienestar, la ciudad va a reflejar bienestar. Si la familia vive en paz, la ciudad va a tener convivencia pacífica. El turno ahora para el candidato Carlos Botero. La salud del pueblo pereirano y risaraldense está en crisis. Soy el único médico de los candidatos. Ya lo he hecho con el San Jorge y lo puedo hacer con la salud del pueblo pereirano. Soy el único que ya he gobernado. He tenido la posibilidad de ser gobernador en 2 ocasiones. Llegaría a hacer y no aprender. Tengo la experiencia y el conocimiento para ello. Y equiparemos y hacemos equitativos en la inversión social. No todo para la circunvalar y Pinares. 50% del predial que usted pague en su comuna se reinvertirá en su comuna. Por eso quiero que me acompañen, porque otro gallo cantará. Muy bien, el turno ahora es para la candidata Carolina Bustamante. Bueno, Carolina Bustamante, una mujer valiente, la fiel representación de la mujer pereirana, con 18 años de conocimiento, de experiencia, de idoneidad, con una hoja de vida limpia. Hoy necesitamos, sí, compromiso, carácter, pero también sensibilidad. Y es ahí donde lo tiene Carolina Bustamante, recorriendo las diferentes comunidades, una mujer de carne y hueso. Candidato Carlos Crosway, su turno. 3 de cada 5 pereiranos en edad de trabajar lo hacen en la informalidad o en el desempleo. Carlos Alfredo Crosway era un plan de choque de 7.000 empleos para diversas acciones en el municipio, en vivienda, en caminos, en todo lo que tiene el municipio que ser, con contratos de 1 año, con prestaciones sociales, para que haya dinamismo en la economía. En materia educativa, intervención de todos los planteles educativos y reestructuración, y vamos a darle a todos los alumnos un uniforme gratis y transporte gratis para todos. Muchas gracias. El turno ahora es para el candidato Alejandro García. Porque representamos una forma de hacer política fresca, creativa, mirando a los peruanos a los ojos. Adicionalmente, porque la política transparente dignifica a la gente, porque hemos hecho un ejercicio juicioso con la ciudadanía y no con las maquinarias, porque representamos también la posibilidad, sin lugar a dudas, de que la gente pueda llegar a ocupar un cargo público por méritos. Adicionalmente, porque tenemos la certeza de que podemos llegar libres. Sin lugar a dudas, por más propuestas que tengan, si se llega. Candidato, muchas gracias. Ha finalizado su tiempo. Ahora el turno es para el candidato Jesús María Hernández. Tengo la experiencia, la formación, voy de la mano de Dios. Soy el único candidato realmente independiente, inscrito solamente por firmas. Número 1 en el tarjetón. No tengo jefes políticos, no hay políticos en mi campaña. Mi único jefe político es el pueblo. Los invito a todos a que me acompañen a transformar esta ciudad. Llego con las manos limpias, sin compromisos y dispuesto a hacer de Pereira el mejor vividero del mundo.
Candidato, muchas gracias. Cierra entonces este ciclo la candidata Adriana López. Pereiranos, el 27 de octubre seré la alcaldesa de Pereira, de todos los pereiranos, porque soy una persona honesta, con firmeza, con carácter, con experiencia, porque esta candidatura no es improvisada y sobre todo porque Pereira va a ser una ciudad incluyente, donde va a generar oportunidades para todos. Por favor, reflexionen y definan cuál es la clase de liderazgo que quieren ustedes tener durante los próximos 4 años. Que hay una mujer que los puede mirar a los ojos. Candidata, muchas gracias. Así llegamos al final de Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Pereira. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de RCN Radio, del canal Telecafé, del Facebook Live de los medios aliados y también de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. Invitación cordial, mañana a las 7 en punto de la noche. Candidatos Visibles 2019, aspirantes a la gobernación del departamento de Caldas. A todos ustedes muy amables por seguirnos, no lo olviden, somos Telecafé, expresión de lo nuestro, muy amables, muchas gracias. Recuerden, Candidatos Visibles, una herramienta democrática que les ofrece esta gran alianza de medios, RCN Radio, Canal Telecafé, el periódico El Diario, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. Feliz noche.